Ahí sí, ya. En fin, se cayó el internet y volvimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, estoy grabando de nuevo, ya que quede ahí, que quede registro de lo que pasó. Se cayó el internet y grabamos de nuevo. Mentira, profe, está mintiendo, se lo olvidó. En fin, lo bueno es que estamos viendo una materia facilita, ¿no es cierto? Y el objetivo era el siguiente, ese, comprender y aplicar teoremas fundamentales acerca de los triángulos, y lo que vimos fue lo siguiente, que a cualquier lado, ¿no es cierto? El valor de cualquier lado va a oscilar o va a estar entre los valores de la diferencia de los otros dos o entre los valores de la suma de los otros dos. Siempre va a estar ahí al medio. Siempre va a ser mayor que la diferencia de los dos lados y siempre va a ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Cualquiera de los lados del triángulo. Y además, en todo triángulo, a mayor ángulo, mayor lado. Se le opone mayor lado. Por ejemplo, si gamma es el mayor ángulo de estos tres, el lado C sería el lado mayor. ¿Ok? Ya, y con esta información pequeña, ¿no es cierto? Con esta pequeña información, que yo se la voy a ir arrastrando para allá, para que les salga un poquito más fácil eh, poder ejecutar los ejercicios, ¿no es cierto? Voy a llevar esto, también voy a llevar esto aquí, por si acaso, también voy a llevar eso que está ahí. No, ese de todo, ya, lo voy a cortar, pero es palabra, ya, no, ya, compadre indeciso. Ya, entonces voy a cortar acá y voy a pegar aquí. Ahí está, el primero. El segundo. Le voy a sacar la foto a todo mejor. Estoy puro haciendo todo. Ay, el profe atado, suerte. Le voy a haber cortado todo el tiro. Soy más pavo. El que vea esta grabación se va a reír de mí. Miren, es lo mismo que haber cortado todo el tiro. Ustedes nunca caigan en esto, ¿ya? En los errores del profesor. Voy a achicar esto un poquito así. Ahora sí lo llamo. Ya, primero el ejercicio aquí está. Como siempre les voy a dar un poquito de tiempo. Y ahí están las formulitas, ¿no es cierto? Ahí la voy a poner aquí abajito. Como siempre le voy a dar un poquito más de tiempo para que haga los ejercicios este mismo. ¿Cierto? Ahí están las formulillas o los teoremas que hemos visto, mejor dicho, más que fórmulas, son teoremas. Entonces la pregunta uno dice, ¿cuál de las siguientes desigualdades incluye las posibles medidas del lado AB, del triángulo ABC de la figura? Está fácil, ¿no? Está papita. Aquí están las desigualdades, ¿no es cierto? Ahí. Esas que están ahí. ¿Qué responderían ustedes si les apareciera una pregunta así? ¿Quedarían atónitos? Vamos, vamos, ustedes pueden hacerlo. Nos faltó llevarnos el grillo, ¿eh? X sería el valor que está aquí al medio, ¿no es cierto? Sí, y estaría ahí. Entre la diferencia de los dos y la suma de los dos. Está fácil. Vamos, ustedes pueden, muchachos. Hay que hacer la diferencia positiva entonces y la suma positiva. A ver, ya llegaron las primeras respuestas. Bien. Dalton Millán, ahí está. Perfecto, perfecto.
despegue. A ver, ahí llegó otra respuesta. Impecable, mira, también. Vamos, los demás también, chiquillos. Si esto lo pueden hacer todos. Tenéis que ser un superhumano. Papa, de hecho. Es como recitar un poema. Es otro tipo de lenguaje. Ok. Miren, hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto? Hay que dejarse guiar por esta cosa que está acá, ¿no es cierto? No hay para qué llamar a esto C, a esto A, se fijan, sino que decir que si estoy buscando el lado de X, lo coloco ahí en medio, ¿sí? Aplico las desigualdades, las dejo ahí y hago una diferencia aquí entre esos dos lados, es decir, 4 menos 3, 1 y 4 más 3, 7. Listo. Respuesta correcta, letra E. Sí, es fácil. Así de fácil. Vamos con el otro, mire. En el triángulo DEF de la figura 2, el orden creciente de las medidas de los lados. ¿Sí? Aquí, con este, mire. ¿Fija? Vamos, ustedes pueden. El número 2. Hay que ver cuál lado es menor, después cuál lado le sigue, cuál lado le sigue como lado mayor. ¿Sí? De menor a mayor. Orden creciente. En todo ángulo a mayor, en todo triángulo, perdón, a mayor ángulo se opone mayor lado. Ya llegaron las primeras respuestas, ¿no es cierto? Dalton ahí ya mandó su respuesta, perfecto. ¿Alguien más? También. Carlita también mandó su respuesta. Ya, lo vamos a hacer. Vamos. Eh, bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, nos falta un ángulo que lo podemos sacar con el teorema más fundamental de todo, ¿no es cierto? Ese que todo el mundo repite cuando está soñando, cuando está haciendo cualquier cosa, uno sabe que la suma interior de los ángulos de un triángulo suma 180. Entonces 40 más 60 son 100. ¿Cuánto me falta para 180? 80. Y dijimos que a mayor ángulo se opone mayor lado. Es decir, que el primero es F, ¿sí? O sea, el lado mayor es F. Luego viene el del medio, ¿no es cierto? El lado del medio va a ser 60, E. Y luego va a venir el lado menor, que es B. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es A. Estoy ordenando de menor a mayor, de menos a más. ¿Ya? Y claro, porque partí al revés, pero no importa. ¿Ya? Y la respuesta es, ¿ok? Si ordeno de menos a más los lados, al menor ángulo se lo pone menor lado. Entonces, partimos con el B, luego sigue el del medio, ¿sí? El ángulo que está en la posición del medio es el 60, por lo tanto, el lado que sigue está entre estos dos, ¿cierto? Y luego eh, está el lado mayor, ¿sí? Que se le opone en mayor ángulo, es decir, el F. Entonces uno puede concluir, ¿se acuerdan cuando veíamos el triángulo isósceles? Donde ese lado era igual a F. Por lo tanto, si los ángulos son iguales, se le oponen lados iguales. ¿Se fija? ¿Se acuerda que los ángulos basales del triángulo isósceles eran iguales? Ese de ahí era igual a ese. Es porque los dos lados que son opuestos, ¿no es cierto?, son iguales. ¿Ven cómo todo va cruzando a poco? En fin, buena respuesta, estimados. ¿Ya?
Bien, Melanie, también. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, en el triángulo PQR, vamos a pegar al tiro nuestra formulilla. En el triángulo PQR de la figura 3, el orden decreciente de las medidas de los ángulos interiores es como la misma pregunta anterior, pero Margot, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Margot, Samantha. Ahí está. Ahí sí. Todos ven la pantalla, ¿no es cierto? Que apreté con el número y me salí. Ok, ahí sí, estamos bien. Ya, entonces dice, en el triángulo PQR de la figura 3, el orden decreciente de las medidas de los ángulos interiores. Decreciente quiere decir que va disminuyendo, ¿no es cierto? Del mayor al menor. Y es como la misma pregunta anterior, pero al revés. A ver, alguien. Ya respondieron ya. Alguien ya respondió. Dalton ya respondió. Les voy a dar un poquito más de tiempo. Estos ejercicios son como más relajados, ¿no? No sé si sienten lo mismo. Ya, aquí vienen más respuestas, ¿ves? Ok, ya llegó otra respuesta aquí. ¿Alguien más quiere participar? Están almorzando. ¿Quieren comer grillos? Ya, vamos entonces. Ya, llegaron tres respuestas. ¿Alguien más quiere participar o no de esta clase? Ok, vamos entonces. Dice el teorema de abajo, ¿no es cierto? En todo triángulo, a mayor ángulo se pone mayor lado y viceversa. Por lo tanto, el orden decreciente, siempre los órdenes decrecientes son de más a menos, ¿sí? El que tiene mayor lado es el 8, por lo tanto, beta es el mayor ángulo. Luego viene el 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, le sigue gamma. Y por último, el que tiene menos lado, ¿no es cierto?, tiene menos ángulo, es decir, alfa. Y no al revés, ¿ya? Porque aquí hay que tener cuidado, los decrecientes quieren decir que van disminuyendo, y los crecientes quieren decir que van aumentando. Eso es creciente, esto sería decreciente. ¿Se acuerdan que había funciones crecientes y decrecientes? Sí, esto es lo mismo. ¿Sí? Ok, por lo tanto, la respuesta correcta aquí era beta, gamma y alfa. Beta, gamma y alfa es la B. ¿Sí? Ya, ánimo, ánimo. No importa que se equivoque. Vamos, vamos. Número 4. Dice lo siguiente. Como siempre va a haber tiempo. ¿Cuántos triángulos se pueden? Mire, es muy interesante esta pregunta. Esta pregunta está buena. Esta pregunta está buenísima. No sé si la entienden así nomás. Dice, ¿cuántos triángulos se pueden construir con dos trazos que miden 3 y 7 centímetros? Si el tercer lado debe medir un número entero en centímetros. ¡Wow! ¡Qué pregunta más buena! Esta pregunta debería ganar el Nobel. El compadre que inventó esta pregunta es un maestro. ¿Entienden la pregunta, no? Si no, me preguntan y la aclaramos al tiro, con un ejemplito chiquitito. Ya, la voy a explicar al tiro entonces, la pregunta. Ahí me llegó una respuesta. Gracias por responder. Eh, Tengo dos tracitos. Tengo un trazo de 3 centímetros y tengo un trazo, chuta, lo hice muy grande, espera, de 3 y un trazo de 7, ¿sí? De 7 centímetros. Entonces, con estos dos trazos, eh,
Siempre para crear un triángulo, ¿no es cierto? Yo puedo tomar este trazo de aquí, ¿sí? Moverlo un poco, ¿no es cierto? Y trasladarlo para acá. Y así me va a faltar este lado de aquí, po. Pero si yo voy subiendo esto, si yo voy... eh, oh, Margot, Samantha, ahí sí. Si yo voy subiendo esto, ¿no es cierto? Ese lado va a ir aumentando, po. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuántos triángulos puedo formar aquí, po? Se fija, siempre va a haber una distancia mínima y una distancia máxima para formar un triángulo. Y el rango de este lado va a estar entre ese y cuando esté aquí pegadito. Uno puede armar un triángulo grande, ¿no es cierto? Con ese lado muy grande, siempre tiene el lado C, va a tener un lado mínimo, un lado máximo, perdón, o un lado mínimo. Y ahí yo trazo este ladito de ahí, que va a ser chiquitito, y tengo un triángulo. Entonces la pregunta es, si tengo un trazo de 3 y un trazo de 7, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, para ser más explícito, puedo tener esto, para que entienda la pregunta, porque es muy buena, es bueno que entienda la pregunta. Ahí, y por ejemplo, me va a faltar un ladito, que es ese. Ese sería, por dar un ejemplo, el lado mínimo, ¿ya? Yo sé que hay más chicos, porque si tiro más, este lado más abajo aquí, si disminuyo este ángulo de aquí, ¿sí? Eh, Se va a achicar este lado, pero supongamos que es el lado mínimo, el ángulo mínimo que puedo tener aquí, ¿ya? Esa es por una parte. Y lo otro que se puede formar es lo siguiente. De otro triángulo, ¿no es cierto? Donde el otro ladito máximo tendría un lado máximo que está ahí. Sería ese triángulo, el mínimo triángulo y el máximo triángulo. Es decir, pero aquí en el camino yo puedo formar más triángulos. ¿Se fija? Entonces la pregunta es: ¿cuántos puedo construir con esos dos trazos? Con un trazo de 3 y un trazo de 7. A ver si alguien se atreve. Mire, y se hace con esto, pues, obviamente, con eso que está ahí. Ahí está. O definitivamente no se entiende la pregunta. Yo puedo formar un par de triángulos, ¿sí? Con estos dos trazos. ¿Cuántos puedo formar? Siempre y cuando sean números enteros, pues, ya, porque son infinitos, pues. Si fueran números reales, el trazo de 7 y el trazo de 3, ¿cierto? Van a haber infinitos trazos aquí formando triángulos, ¿sí? Pero en números enteros. Si el lado que sigue, el lado 3 y el lado 7, ese lado de ahí que estoy buscando, sea un número entero. ¿Cuántos triángulos puedo formar? Siempre y cuando X tenga un valor entero. A ver, ya alguien se la está jugando por la D, mire. Alguien se la está jugando por la D. Piensen un poquito en la pregunta, den una vuelta. Es bueno que lo haga. O definitivamente se rinde. Esta pregunta es prueba todo el rato. Todo el rato pregunta de prueba. Muy buena la pregunta. Ya la voy a hacer, mire. ¿Se rinden? Ya, ya. Tengo un trazo de 3 y tengo un trazo de 7. ¿Sí? Aquí puedo formar, si fuera X un número real, se pueden formar infinitos triángulos. ¿Sí? La respuesta sería infinita si fuera, en vez de el tercer lado, este lado ser un número entero, si fuera un número real, la respuesta sería infinitos triángulos. ¿Sí? Pero no, pues, me lo están acotando a los números enteros. Por lo tanto, yo voy a usar este teorema que está aquí, diciendo que este lado va a estar entre, ¿cierto? ¿Entre qué rango? Entre el 7 menos 3, entre el 7 menos 3 y el 7 más 3. Es decir, va a estar entre el 4
y el 10. Pero va a tocar el 4, no. No va a tocar el 4 y va a tocar el 10 tampoco, porque si no se formarían triángulos isósceles. Es decir, que X puede tomar valores de 5, 6, 7, 8 y 9 centímetros. Es decir, que puedo formar 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Me explico. Puede ser 3, 7 y 5. Puede ser otro triángulo de 3, 7 y 6. Puedo formar otro triángulo de 3, 7 y 7. ¿Sí? Isósceles. Puedo formar otro triángulo de 3, 7. ¡Ay! No, Margot. 7. Ahí está, 3, 7 y 8. ¿Cierto? No estoy cambiando el ángulo ya, pero no importa. ¿Me entienden? Supongo. 7, ¿cierto? Ya, 3 y un lado de 9. Ya, ahí está. Fijas, puedo formar esos 5 triángulos con esos lados, ¿sí? Esos lados que están ahí. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? Estuvo cerca, dice. Así es, pues, estuvo muy cerca. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Mm? Vamos con el otro ejercicio. El ejercicio 5, ¿sí? Que dice lo siguiente. En la figura 4, esa figura que está ahí, el orden creciente de las medidas de los lados es creciente, ¿cierto? Es de menor a mayor. ¿Ya? ¿Cuál lado es menor? ¿Cuál le sigue? ¿Y cuál es mayor que todos? Pero este va a tener que buscar los ángulos, ¿cierto? A ver cómo les va. Vamos. Ahora sí, Carla. Hola, perrito. A ver cómo les da con ordenar de la pompa. Ya hay una respuestita, a ver. Dos respuestas. Ya, respondieron los chiquillos. Faltan más respuestas, vamos. Espero que hayan entendido el 4, ¿ah? Y eso es válido para todos los triángulos. ¿Sí? Ahí quedó otra. Buena. Está bien. Súper bien, chiquillos. ¿Sí? Respondieron bien. Veamos. Busquemos los ángulos aquí. Pues este es un ángulo extendido, ¿cierto? Por lo tanto, necesariamente tiene que valer 80. Pero, profe, se ve más chico ese que ese. Pero uno nunca se tiene que basar en los dibujos. Nunca. ¿Ya? Porque uno puede decir, oiga, pero ese ángulo se nota en el dibujo que es menor que ese, o sea, un ángulo mayor. No importa. Nunca se base en ningún dibujo, solamente en los datos. Entonces, 80 y 70, ¿cuánto es? Es 150, este ángulo tiene que valer 30. Por lo tanto, si ordeno de menor, ¿sí? Sería, al ángulo menor se lo pone un menor lado, sería C, coma, seguiría el de 70, es decir, B, y finalmente, el de 80 se lo pone mayor lado. Muy bien, sí. Esas eran las respuestas correctas. Ya. Mire, este lo voy a dejar ahí porque quizás después lo de tarea para que alcancemos a ver algo más. ¿Sí? El teorema del viejito Pitágoras. Chiquillo, a ver, alguien escriba. Al fin, ¿no es cierto? Al fin, Carlita. Miren, el teorema del viejito Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras, ¿no es cierto? Es más antiguo que Euclides. Yo quería ponerle Euclides a mi hijo y no me dejaron. No me dejaron ponerle Euclides. Dijeron que lo iban a molestar en el colegio. Si lo molestaban, yo le decía que quería que le pegue un trazo así en la cabeza, con un ángulo, con un trazo. En fin. Ok. ¿De verdad que quería ponerle Euclides a mi hijo? No me dejaron.
Sí, lamentablemente. Ya no importa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras siempre, chiquillo, va a ser válido para un triángulo, rectángulo. Yo he visto niños usando el teorema de Pitágoras en triángulos cualquiera. No, no se ocupa en triángulos cualquiera, solo en los rectángulos. Pero, profe, mire este triángulo cualquiera, y aquí están usando el teorema de Pitágoras. Sí, pero esta parte de aquí del triángulo es rectángulo. Se dice que la condición, siempre para usar el teorema de Pitágoras, es que sea rectángulo el triángulo que estoy estudiando. Si no, no es válido, chiquillos, no. He visto errores que cometen algunos jóvenes de usar el teorema de Pitágoras en cualquier triángulo. No, no, no. Siempre es para el rectángulo. ¿Y qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos, es decir, si yo construyo un cuadrado, los cuadrados, ¿qué particularidad tienen? Que tienen lados iguales. Entonces, estos son catetos, el cateto B, este es el cateto A y este es el cateto C de este triángulo rectángulo que está aquí. ¿Sí? Recuerden que el rectángulo en C, que se le opone el lado, ¿sí? Ese es C, este es A y este es el vértice B, ¿sí? Del triángulo rectángulo que está aquí. Si yo construyo, ¿no es cierto?, un cuadrado con los lados, ¿no es cierto?, de cada uno de los catetos, como están aquí, ¿sí? El teorema de Pitágoras me dice que la suma de las áreas que se forman aquí, es decir, esta área que está ahí, el área es una superficie, ¿ya? La superficie que está ahí, más la superficie que está acá, va a ser igual a la superficie que está aquí, ¿sí? A esa superficie que está ahí. Es decir que la suma de la área de los cuadrados construidos sobre sus catetos es igual al área del cuadrado construido sobre su hipotenusa. Y no al revés, pues no me voy a poner que B al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado, eso no. ¿Ya? Tiene que ser siempre igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, a esta área que está acá. El teorema de Pitágoras, chiquillos, eh, es un teorema fundamental de la naturaleza. Esto aparece en casos, chiquillos, naturales. Como por ejemplo, mire, se nos va el tiempo, lamentablemente. Mire, pues le voy a hablar de algo, mire. Los arbolitos, chiquillos, solo por darle un ejemplo. Las ramas de los árboles, ¿sí? Esta es la rama principal, supongamos, siempre se va a dividir en dos ramitas, ¿se ha fijado, no? Siempre, siempre los arbolitos se van a dividir en dos ramitas por lo general, ¿sí? Si yo saco el área de la rama principal, va a ser igual el área de la rama principal al cuadrado, va a ser igual al área de la otra rama más el área de la segunda rama, que se llaman ramas secundarias, A1, A2 y A3. Mire, en la próxima clase voy a hablar de esto, ¿ya? El teorema de Pitágoras se cumple en la proporcionalidad de la área, del crecimiento de las ramas. ¿Sí? Lo mismo va a pasar después con las otras ramitas que vayan creciendo. ¿Sí? Voy a hablar de esto en más detalle en la próxima clase, ya se los prometo. Ya se nos fue el tiempo estimado. Pero denle una vuelta. Esa área que está ahí es igual a la suma de estas dos áreas que están acá. Si yo corto la ramita aquí y miro su área, el área que forma la sección transversal, que es el radio, ¿no es cierto? Esta sería el área. Suponiendo que son ramas circulares, ¿ya? O cilíndricas, mejor dicho. Son ramas cilíndricas. Esa área que está ahí es igual a la suma de esas dos áreas que está acá. Y podemos llegar a partir de esto al teorema de Pitágoras. Yo le voy a explicar por qué en la próxima clase. Ya, ya estimado, quedamos hasta acá. Es un tema interesante, es el teorema del dígito de Pitágoras. Y es un teorema fundamental de la naturaleza. Aparece siempre, chicos. En cualquier cálculo, incluso a veces hasta en la mecánica cuántica, uno empieza a hacer cálculo y aparece el teorema de Pitágoras en el universo. ¿Sí? Es como el pi, como el número pi, como todo eso es la sección áurea, ¿no es cierto? Que está, se repiten, son patrones. En fin, ya que estimado, nos vemos, que estén súper bien, ¿cierto? Eh,
Un momento, que sabe que no le mandé el link a la inspectora, así que les voy a tomar una fotito. No se vayan, por favor. Una fotito antes que. Uy, no tengo aire. Ya, foto. No se vaya, no se vaya. Por la asistencia. Esto es por la asistencia. ¿Hay más? No. Ya, ya chiquillos, ahora sí. Nos vemos, chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese que Chao, esté bien. profe. Bueno, ustedes. Bien, chao. Chao, chao.